Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Archivo Histórico de la Ciudad de México, le queremos dar la bienvenida a esta sexta sesión del taller de paleografía. El día de hoy la sesión fue grabada por diversos motivos técnicos que vieron afectada la transmisión. En esta sesión les quiero presentar al historiador Pedro Cervantes, que es integrante del equipo de servicio social del Archivo Histórico de la Ciudad de México. El día de hoy él dará la sesión de la letra cortesana. Sin más por el momento, le doy la palabra y les agradezco su atención a esta sesión. Gracias. Listo, ya estamos. Pues bueno, pues muchas gracias, licenciado Israel Sánchez Pérez. Quiero agradecer al Archivo Histórico de la Ciudad de México, al director del archivo, Juan Gerardo López, al equipo de difusión con Carla Monte, y a la responsable de digitalización de aquí del Archivo Histórico, a Belén Fernández. Bueno, pues como ya lo dijo bien Israel, pues bueno, soy Pedro Alejandro Cervantes Rodríguez y hoy les voy a dar el curso de Introducción a la Paleografía, que es la clase 7 con la letra cortesana. Es la que pueden ver en pantalla. Uno de los documentos que pertenecen a las actas de Cabildo que tenemos aquí justo en el archivo. Bueno, para empezar, la letra cortesana o cancilleresca pues surge en el contexto de la unión de los reinos de Castilla y Aragón en la península ibérica. Justo los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla pusieron esta letra como una letra para documentos oficiales, para escribanos, principalmente con el fin de combatir como la gran gama, no tanto combatir, pero sí oficializar y hacer generalizar el uso tanto de documentos y en este caso de letras en todos los documentos emanados por las cortes. Por eso se llama esta letra cortesana, ¿no? Porque viene de las cancillerías, de los consejos y de las cortes del siglo XV y del XVI. Esta letra es la que llega al continente americano, con todos los cabildos, el ayuntamiento y consejos. Es una de las que más se difundió aquí en el continente americano. Y bueno, también funcionó como un medio de difusión para la lengua castellana, que como podemos recordar en la península ibérica pues se hablan otras lenguas, ¿no? Tenemos el catalán, tenemos el vasco, también teníamos el árabe en la parte sur de la península. Y bueno, en el caso particular de México tenemos documentos en lenguas indígenas escritos en este tipo de letras, ¿no? Ahí en la imagen podemos ver dos documentos. Uno es los censos de Morelos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que están en lengua náhuatl, y el otro es una carta en letra cortesana de un cacique mixteco hacia otra población. También tenemos documentos en maya, en otomí y en muchísimas otras lenguas que pues son importantes, y para los que nos hablan y conocen alguna lengua indígena, pues son documentos que están todavía esperando a ser traducidos, ¿no? Y ser paleografiados. Bueno, para continuar con esta sesión, esta clase introductoria, vamos a tener que remitirnos a la letra y al alfabeto del siglo XV y XVI. La letra cortesana se caracteriza por utilizar letras cuyos trazos son como giros envolventes, dando un aspecto redondeado a la letra, como la S sigmática o la C, entre otras. Podemos ver pues, cómo se deforma un poco la letra en este alfabeto, ¿no? La A, hay más de 5 variantes de la letra A, igual de la letra S, y también existen vocabularios y alfabetos que nos dan cuenta cómo trazar correctamente, cómo hacer las abreviaturas, cómo escribir o bien escribir este tipo de letra
documentos y archivos oficiales de la corona. Tenemos, tenemos letras que pueden incluir, o sí, más bien símbolos que pueden incluir más de 3 letras, y pueden ser pre, pri, pra, o per, ver, vir. La R se traza con un solo símbolo, y la doble R se traza con una línea horizontal que al cruzar la letra nos refuerza como su pronunciación. Aquí podemos verlo. Tenemos que tener varias consideraciones, y una de ellas son los nexos y las abreviaturas. La mayoría de estas letras, cuando tienen una tilde en la parte superior, en su parte superior significa que representan una abreviatura, o 2 letras se representan en un mismo trazo. Tenemos la letra en, tenemos la letra E, y con su tilde representa la palabra en, o que con su tilde, la letra Q, y representa la palabra que. También podemos tener en él, que él, o de él, o del, que como pueden ver en la imagen, pues son distintos trazos, ¿no? En un mismo trazo se representan 3 o hasta 4 letras, o inclusive un poco más. Bueno, ¿a qué nos referimos con los nexos? Son un recurso técnico utilizado para enlazar 2 o más letras en un vocablo. Por ejemplo, en, que incluso de. En un mismo trazo se juntan 2 letras, y por lo generalmente son en las palabras monosilábicas. Hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, unas palabras están unidas con la siguiente, y otras tienen sus letras muy separadas. Hasta podrían parecer que son 2 palabras distintas. No hay diferencia de trazo entre la I latina larga y la Y. No hay diferencia de forma también entre la U, la V y la N. Se trazan de la misma forma, incluso se pueden confundir. La S, como ya vimos, tiene más de 5 formas de representarse, y en ocasiones puede ser una S sigma, una S griega. La P y la X, por su forma, son fácilmente confundibles. Entonces, en este caso, hay que contextualizar la letra, de qué otras letras está rodeada, y transformar, o más bien construir la palabra que queremos transcribir. Hay algunas palabras tachadas en el espacio correspondiente, y esta se anota entre corchetes para no confundirnos más, y para, digamos, hacer una pequeña excepción. Como ya les decía, hay sílabas compuestas directas o inversas, que también se les conoce como letras cortadas, y pueden representar ver, par, pre, ser, ver, bre, etc. La primera consonante se omite la vocal, y la R es solo un gancho que atraviesa o está arriba de la consonante inicial. Podemos ver en la imagen como en un mismo trazo la V está cruzada o está tachada, y representa la palabra ver. La S está tachada y representa la palabra ser. La P está tachada y puede representar pre, pra o par. Bueno, para iniciar con nuestro ejercicio, pues vamos a iniciar enumerando los siguientes renglones. En este caso tenemos 5 renglones. Como pueden ver, pues la letra tiene demasiados trazos, tiene algunos símbolos que pueden ser confusos o difíciles de asimilar para nosotros, de leer, de transcribir. Pero empezando con el análisis, vamos a enumerar los renglones. Muy bien, en el primer renglón tenemos la palabra este. Es si pueden ver, es una S, una E y una S, pero la S está ligada con la letra T, y esta a su vez está ligada con la letra E. Continuamos con la palabra día. La D está ligada con la letra I, y después con la A, pues este día. Y continuamos con una abreviatura muy común en los documentos coloniales. En este caso es la abreviatura de las letras D, H o S, que se puede leer como dichos. También está la abreviatura de la palabra DHAS o DHO, dicho, dicha, dichas. Continuamos. Este día los dichos
Y si continuamos con la palabra señores, podemos ver que es una letra S sigma, continua de una E, pero la E es casi imperceptible, no se parece a a la letra molde que nosotros conocemos. Entonces, señores, incluso ni siquiera la ñ tiene su tilde, que nos hace referencia o más fácil de identificar la letra ñ, pero tiene un pequeño trazo en la parte superior de la palabra y solo así podremos saber que es una ñ y se podrá leer señores, ¿no? Este día los dichos señores, y seguimos con la letra S, con nexo en la letra E. Igual tenemos una misma tilde que se posa por encima de la letra N y podemos leer señalaron. Señalaron de otra S sigma, señalaron de salario a, y tenemos otra abreviatura, que sería la letra J, la U, y podemos ver como una letra exponenciada arriba de la letra U, que puede leerse como O, como O, como U. En este caso, tanto la letra J y la letra U, recordemos que la U, la V y la N se trazan de la misma forma, y en este caso conforman, todas estas tres letras en su conjunto conforman la abreviatura de Juan. De salario a Juan, Ga, y aquí tenemos otro trazo muy característico de estos documentos, que son, en este caso podemos ver dos rayas cruzadas por una línea horizontal, ¿no? Que hace nexo con otra letra. Y este trazo representa la R fuerte o la doble R, ¿no? Si ahorita lo quisiéramos transcribir, esta palabra se transcribe con doble R, ¿no? Entonces, a Juan Garrido, seguida de la letra P, que es otra palabra, la letra P está ligada a la letra O, y como vimos en el ejemplo anterior con la palabra de Juan, tenemos como una O exponenciada arriba de la letra O. Esta letra exponenciada hace referencia a la R y después sigue la T. Juan Garrido por portero ya vimos la abreviatura de dicho, portero del dicho, y bueno, la siguiente palabra, muchísimo más fácil y asimilable, ¿no? Como a nuestra vista. Del dicho cabildo, PO, una R exponenciada por, y aquí tenemos otra palabra que ya vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Que es la letra Q, pero se junta con el trazo haciendo una tilde en su parte superior, porque tenga cargo. Entonces podríamos leer el renglón completo como, este día los dichos señores señalaron de salario a Juan Garrido, portero del dicho cabildo, porque tenga cargo. Continuamos en el renglón 2 y tenemos la letra D conexo en la letra E. D, una letra G, de guardar, el, A mayúscula, A, y aquí tenemos el trazo de la letra C, pero la letra C eh, en los documentos escritos tiene una pronunciación golpeada, entonces se le tiene que poner una cedilla y se transcribe como puede ser como Z, como S. Entonces, la letra C con cedilla con este pequeño trazo que está curviado y la letra E acequia. Igual entre la letra U y la A tenemos una pequeña I, pero la I y la Y se usan indistintamente. Una cosa que tenemos que considerar en los documentos coloniales es que no hay reglas ortográficas ni gramaticales contemporáneas. Prácticamente los escribanos escribían como entendían las palabras. Si, si tenían que escribir la palabra allá, podrían hacerlo con Y o podrían hacerlo con doble L. No había una Real Academia de la Lengua que los corrigiera prácticamente. Entonces tenemos en el renglón 2 de guardar el acequia del agua, abreviatura de la palabra que viene, tenemos una V
una Y, una E, una N y una E. Que viene otra vez nexo D, que viene D, y aquí un nexo muy interesante que es la letra C y la letra H. De CA, PU, LTE, PEQ, que viene de Chapultepec. A, E, S sigma, con nexo en la letra T, a esta dicha ciudad. Ya vimos la abreviatura de la palabra dicha. Y bueno, ciudad, la C tiene también sus respectivas cerillas, ¿no? En este caso, ciudad antes se escribía de la siguiente manera. Ciudad se pronunciaba, no existía la U, por decirlo de alguna forma. En vez de la U tomaba su lugar la letra B y se leía o se pronunciaba ciudad. Después sigue la palabra para y tenemos la letra P con una línea horizontal cortada que corta, digamos, esta letra, ¿no? Que la tacha, haciendo referencia a que dentro de este trazo están contenidas tanto la letra P, la A y la R, ¿no? Para que puercos, tenemos la P, la U, la letra E, R, la C con nexo en la letra O y la letra S. Puercos, ni, N, E, Y, y como pueden ver, como les decía anteriormente, ¿no? O sea, la I y la Y se usaban indistintamente. Entonces, la palabra indios está escrita con la letra Y, no con la I latina. Para que puercos ni indios, vamos a al renglón 3, no, después tenemos la letra L, no la en, ese sigma, no la ensucien, ni dañen. Salvo, ese sigma, A, con nexo en la letra L, V, salvo, podemos aquí ver más claramente cómo está abreviada la palabra que, con una Q y una tilde en su parte superior, que 100, y tenemos una P cortada que ya sabemos que representa más bien una P tachada que puede contener 3 letras, la P, la A o la R, pero tenemos que contextualizar esta palabra. No puede ser 100 par, no puede ser 100 per o 100 por. En este caso representa las letras P, R y E, que siempre venga limpia para que y tenemos una abreviatura que está compuesta por las letras V y S con su O exponencial. En este caso la palabra significa vecinos de esta dicha ciudad. Las personas, tenemos una P tachada, una S, una O, una A, una O, una N, una A y una S. En las personas, vamos al renglón 4, que tienen huertas, podemos ver cómo la palabra tienen nexo en la letra T y en la I, y huertas, la letra R está exponenciada, ¿no? En esa como pequeña vírgula entre la E y la T. Que tienen huertas, comarca, derredor de la dicha ciudad. En la palabra derredor tenemos el mismo ejemplo de la letra P. Es una R, en este caso no parece R, parece como el trazo de una U larga que está tachada, y significa la pronunciación de la R, de la doble R, ¿no? Que es una R fuerte, derredor de la dicha agua. Se aprovechen, tenemos igual, aprovechen, está de forma abreviada, entre la P y la V tenemos una O exponenciada, podría decirse, pero en este caso es la letra R. Aprovechen, tenemos nexo CH, se aprovechen de ella. 50 pesos de oro, los cuales, vamos al renglón 5, mandaron que se le pague de los propios del consejo.
Quiero regresarme a la letra, a la palabra 50. ¿Por qué? Porque tenemos una letra C con cedilla. Y así como la Y y la I latina se usaban indistintamente, pasa lo mismo con la letra C y con la letra Q. Q tiene la pronunciación de cue, cue. Pensemos en la palabra agua, ¿no? Antes se pronunciaba aqua y se escribía con la letra Q, pero su posterior vulgarización la empezó a representar con la letra C. En este caso así está representada la palabra 50, ¿no? Con la letra Q. 50 PS, que es la abreviatura de pesos de oro, los cuales, aquí tenemos la letra Q, ligada o con su nexo con la letra L. Recordemos que cuando tenga una tilde la letra Q, significa que está abreviando una palabra. Los cuales, vamos al renglón 5, mandaron que se le paguen de los propios del consejo. Bueno, aquí podemos ver distintas abreviaturas, ¿no? Y bueno, en las imágenes les anexo las estructuras del antiguo acueducto de Chapultepec, ¿no? Que es justo el que en este caso la persona que se le hace referencia, Juan Garrido, tiene que cuidar, ¿no? Y tiene que mantener limpia este acueducto o el sistema de agua del acueducto de Chapultepec en la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando, esta acta de cabildo es del año de 1526. Les pongo en la diapositiva, pues el número, ya digamos el texto anterior, ya correctamente transcrito, y podemos ver, en amarillo les señalé las distintas palabras que están abreviadas, también están en verde las palabras que tienen nexo, y en azul las respectivas cedillas. Como pueden ver, pues es un texto es un párrafo que tiene demasiadas abreviaturas, demasiados nexos. Los escribanos tenían, ahora sí que la misión de reducir al máximo la escritura, o más que reducirla, tratar de simplificarla más, ¿no? Que para ellos les fuera muchísimo más fácil hacer el trazo y pues pensar en su trabajo en esa época. No existían máquinas de escribir y prácticamente lo que estaban escribiendo estaba siendo dictado. Entonces ellos tenían que hacerlo de la forma más rápida posible. Y bueno, pongo en las imágenes justo a este personaje que es Juan Garrido. Juan Garrido como ya vimos, se le encargó que no sé, que el agua que venía de Chapultepec no estuviera sucia, pero pues Juan Garrido también es uno de los primeros conquistadores de México, pero no solo eso, es de origen africano, y podemos verlo además de que está representado, de que está mencionado en las actas de Cabildo, aparecen los códices indígenas, está en las pinturas coloniales, porque él era paje o ayudante de Hernán Cortés, pero no solo eso, también era conquistador y recibió derechos de conquista. A Juan Garrido se le dieron solares en la Ciudad de México y se le dio un sueldo por ser portero del ayuntamiento o del cabildo de la ciudad. Bueno, eh, hablaba con Israel de que, bueno, ya vimos letras, ya vimos abreviaturas, nexos, distintos tipos, ya vimos la procesal, vimos la cortesana, pero no hemos visto números. Y los números también se representan en los documentos escritos, también de la época colonial. En este caso les pongo una tabla con las distintas representaciones de los números, del 1 al 10, del 10 al 100 y sus posibles combinaciones, ¿no? O representaciones del número 1000, 900, 300, 150. Hay algo particular en la escritura de números en la época colonial, y es que hay una influencia de números arábigos y romanos. Anteriormente en la península ibérica se usaban números romanos, pero hay que recordar que la península ibérica estuvo invadida por los árabes durante más de 700 años, entonces claro que fueron influenciados por la forma en que ellos escribían, ¿no? Y aquí está más claro en los números arábigos, ¿no? Podemos ver en el cuadro cómo
del número 1 al 4, pues parecen letras, o la forma de escritura nos hace referencia a la forma en cómo se escribe en Medio Oriente, ¿no? Incluso en el número 20, 30 o 40, donde aparecen 4X ligadas, 3X ligadas. Y en este caso les pongo una fecha de las actas de Cabildo de la Ciudad de México, que en este caso se puede leer como el miércoles 4 días de enero de 1525 años. En este caso, 4 está abreviado y se escribe con la letra Q. Es una T que está tachada junto con la letra R, entonces 4 días de enero. Enero se escribía con H y también está abreviado. Pero en los números es más interesante porque tenemos una I latina representante de una unidad, pero cuando se le pone una U mayúscula al lado, quiere decir que se multiplica por 1000 la cifra anterior. Entonces podría, digamos, leerse 1000. La D, la D en números, es el número 500, pero representado en romanos, es 1500, 2X, cada X tiene un valor de 10, 20, que es la X romana, 20 y después la V, que tiene el valor de 5, ¿no? 1525 años, y bueno, abajo podemos ver ya su correcta transcripción. Quise poner de ejemplo justo este documento de las actas, que es para contextualizarlo, pues la ciudad es casi nueva, ¿no? Y se necesita todos los herrajes para los edificios, para las casas. Se necesitan martillos, se necesitan clavos, se necesitan cuchillos, se necesitan aldabas, cerraduras, candados, cofres, toda la cuestión del herraje, y aquí está el listado, los precios de esas herramientas, de esos materiales para, por así que las casas, para las puertas, para las ventanas, incluso carpinteros, ¿no? Y tenemos como ejercicio pues transcribirlo, ¿no? Como ya saben, pues hay que enumerar cada renglón, y les pongo esto como ejercicio porque también tenemos los números que anteriormente ya vimos. Podemos iniciar con el primer renglón, con una letra P, con una letra M y con una letra A. Es una abreviatura pues bastante compuesta, porque tenemos la P, pero la P tachada. Ya sabemos que puede ser par, per, pri. En este caso es pri, pero también tenemos una tilde en toda la palabra, ¿no? Que sería prima o primera, primeramente. En este caso se lee primeramente, WLE, primeramente lleve, P, O y una R exponenciada por una llave, D, y aquí tenemos otra palabra abreviada, pero parece que está dividida, de cualquier. Si pueden apreciar, es una Q con una L al lado, que condensa la palabra cual, o abrevia la palabra cual. Después sigue una Q con una I y una R exponenciada. Recordemos que esa vírgula es la R, la letra R, de cualquier condición. Condición, la D y la I tienen nexo, y la C tiene cedilla, condición. Que sea 6, y aquí tenemos si alcanzan a apreciar la T, la T y la O, pero este es un nexo que se puede ser con la letra T, TO, TA, TE. A primera vista no podría parecer una T, podría parecer una A, pero digamos que es una T inclinada, y el mismo trazo de la parte inferior de la T forma la O, ¿no? Se curvea y forma la O. Que sea de 6 tomines, disculpen, 6 tomines de oro, o de oro, ¿no? Entonces podemos leer el primer renglón de esta forma. Primeramente lleve por una llave del cual cualquier condición que sea 6 tomines de oro. Tenemos al final de ese renglón, bueno, pareciera que toda la hoja está como un menú de una carta de un restaurante.
pero es porque enlista los precios de esas herramientas, ¿no? Entonces tenemos al final, en la parte final del primer renglón una V y una I latina y después una T. V representa 5, tiene el valor de 5 y 5 y 1 pues dan 6, 6 y después T, la abreviatura de tomín. 6 tomines. En el segundo renglón tenemos un calderón que es como digamos una pequeña viñeta que nos marca que aquí empieza o se enumera otra cosa. YT conexo en la letra E y la letra N. Ítem. Ítem es la derivación de la palabra idem, que idem en latín significa igual. No solo tenemos influencia de la cultura de Medio Oriente o de los musulmanes, también tenemos evidentemente pues influencia de palabras latinas o romanas. Ítem, o sea, lo mismo, primeramente, ítem por una llave de un cofre. Bueno, no tenemos expresado de palabras el valor, pero podemos saberlos por los números, ¿no? Al final del renglón. En este caso, recordemos el cuadro anterior, tenemos 4 trazos, ¿no? Empieza 1, digamos, sube una pequeña curva, baja 2, continúa con 3 y 4, ¿no? Tenemos, digamos, como 4 rayas, 4 tomines. Continuamos en el tercer renglón, ítem, la letra P o con una R exponenciada en vírgula, por un co, tenemos el nexo CH, por un cochillo de mesa, amolado, lleve y su precio un peso. Tenemos la palabra peso abreviado, ya lo habíamos visto en el texto anterior. Bueno, ítem por, tenemos la misma palabra que en el renglón anterior, que en el renglón 3. Ítem por un cuchillo de vainas de PU, NAL, y la L hace una misma tilde en la letra N, que en este caso sería la letra ñ, ¿no? Puñal. Aquí tenemos ítem por un cuchillo de vainas de puñal, el precio de 4 tomines. En la palabra puñal pues, tenemos el más claro ejemplo de cómo la N y la U se escriben de la misma forma, por eso tenemos que contextualizar en las palabras que están alrededor, las letras que están alrededor de la palabra. Bueno, continuamos en el renglón 5 y tenemos ítem, la letra P, la letra O, con una R exponenciada, por una, nexo de O, docena, nexo de E, D, y en este caso, la siguiente letra podría parecer una letra T, pero es una letra C, de clavos, y aquí la abreviatura del número 4, ¿no? O de la palabra 4. 4, TS, una vírgula arriba O, tomines, y dándole hierro, 3 tomines. ¿Ok? Como podemos ver, aquí tenemos la letra TR tachada, las dos letras tachadas y con nexo en la letra E, 3, ¿no? Hay que aprender hay que aprender a identificar como estos trazos, como si fueran símbolos, para que sea como más fácil su lectura y sea más fluida. Continuamos en el siguiente renglón. Ítem por una docena de clavos de, aquí tenemos la palabra puerta, P, U, E, R, y nos pasaba lo mismo con la palabra tomines del primer renglón. Tenemos la letra T con nexo en la letra A. A simple vista no parece, ¿no? O si lo comparamos con unas letras de molde contemporáneas, pues no parece. Una S sigma y E, T, E. Que en este caso diría 7. Ítem por una docena de clavos de puerta, 7, abreviatura de tomines, y dándole hierro, 5. En este caso,
un peso se conformaba de 4 tomines, ¿no? Algo así como si fueran como los centavos de la época. No necesariamente era el equivalente exacto, pero un peso se podía dividir en distintas monedas, ¿no? Tomines, granos, maravedís. Había había distintas monedas o pesos para conformar un solo peso, ¿no? Una sola moneda. Continuamos con el siguiente renglón. Ítem, abreviatura de 4, QTO, 4 pares de onces, 4 tomines y dándole hierro, 3 tomines. Gonces, un elemento que se usa en las puertas, que se usa en las bisagras, que se usa en las ventanas. Continua, podemos ver en podemos ver ahí en los números arábigos, pues bueno, los 4 trazos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y por la costura del documento no se alcanza a ver, por el doblez de la foja, pero ahí podemos ver muy poquito el trazo de la letra T, ¿no? Domines. Digamos con el siguiente renglón, ítem por una aldaba grande, un peso, y en este caso tenemos otra abreviatura. En su material le agregué las distintas abreviaturas, ustedes las pueden consultar. Compárela con el texto que estamos trabajando. Y M con M y una O exponenciada, MO. Un peso y medio, y dándole hierro, un peso e un tomín. Y tenemos su precio a continuación, en la parte final de ese apéndice. Un peso, 4 tomines en este caso. Aquí podemos también comparar si la información que tenemos escrita está representada en su cantidad, ¿no? En sus números. En este caso no corresponde o no está la similitud, que es algo que también pasaba comúnmente, ¿no? A los escribanos se les iba, no forzosamente eh, eran muy claros en las cantidades que ponían o plasmaban lo que decían, lo que decía el escrito con las cantidades, con los números prácticamente. Bueno, para acabar, ítem por una aldaba pequeña de apalmo, la anexo MY, la mi, la mitad, en este caso volvemos, ¿no? Nexo TA, la mitad de lo suso y abreviatura de dicha, la mitad de lo suso. Y bueno, en este caso no tenemos la cantidad, pero lo podríamos, podríamos buscar, contextualizar cuánto vale un palmo, ¿no? O la mitad de lo susodicho de lo anterior, o sea, la mitad de un peso y 4 tomines, o un tomín. Ya para finalizar, pues vamos por el siguiente renglón. Ustedes pueden continuar con el ejercicio completo. Tienen la imagen en el material que les enviamos. Y bueno. Ítem por una, tenemos la letra C con su respectiva cedilla. En este caso se pronuncia cerradura. Con su llave. Pueden ver en la palabra su, es una S sigma con con nexo en la letra 1, que en este caso parece N, con su llave y sus gonces. Y 4 llaves, pues tiene el valor de 3 pesos. ¿No? Podemos ver el trazo. 1, 2, 3, PS con su O exponencial de peso. Bueno. Esta imagen la tienen en su material, como ya se los comentaba. Y pueden continuar con el siguiente ejercicio, ¿no? Recuerden tratar para que se les facilite más esta lectura de la letra cortesana, que es, como vimos en la sesión anterior, pues es un poquito, puede parecer un poco más legible, o incluso más difícil, pero en este caso, el trazo no está tan ligado a las otras palabras, ¿no? No es, digamos, la mano del escribano no deforma tanto el trazo ni las ligas con otras palabras, con otras letras. Entonces podemos agarrar letras y compararlas, ¿no? Buscar
en qué otra palabra está tal letra y decir, bueno, si es una G, si es una C, si es una T, si es una P, podemos decir eso. Y ustedes pueden continuar con el siguiente ejercicio. Quisiera agradecer, pues bueno, al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de darles las clases, el curso de Introducción a la Paleografía en esta 7ª clase de letra cortesana. Como pueden ver, no es una letra fácil, pero pues tenemos documentos que necesitan ser transcritos y paleografiados, ¿no? Porque claro que contiene información importante. En las actas de Cabildo tenemos incluso los precios de las carnes, precios de hortalizas, lechugas, precios de materiales, de cuánto se le tenía que pagar a los porteros, a los albañiles, a los carpinteros, información tal vez que no es política o no es social, pero que nos habla de cómo vivía la Ciudad de México en ese entonces, ¿no? Y en una ciudad que ya se estaba hispanizando, ¿no? O castellanizando. Los españoles estaban construyendo sus edificios, sus casas, sus solares. Este, Algunas de los canales estaban tapando. Entonces, pues, estos documentos nos hablan de distintas características, parte de la vida cotidiana de la ciudad de México. Bueno, pues quiero agradecerles a ustedes por esta penúltima sesión. Mañana tendremos la última. Agradecer al Archivo Histórico de la Ciudad de México y también una disculpa por las fallas técnicas. Muchísimas gracias, mi nombre es Pedro Cervantes, y nos vemos mañana en la última sesión del curso Introducción a la Paleografía. Hasta luego. ¿Cuánto duró?